Se me está cayendo esto aquí. No, aquí no me queda bien. Aquí tal vez. Buenas noches. Bienvenido a un nuevo año 2023 con acción positiva. Hoy vamos a iniciar, primero, por expresar nuestra condolencia a la familia del mayor Rolando Archila Marroquín. Un hombre ejemplar, verdadero líder, verdadero iniciador del desarrollo de la radio en Guatemala. Nuestro pésame a la familia Archila Marroquín, a el grupo A. Permítanme, paren muchachos que no miro, fíjense, no miro ahí que dice que el grupo A va. El motivo del grupo A, ok. Voy a volver a empezar, voy a empezar JL, voy a empezar JL, borremos todo, ¿eh? Y dámelo un poquito más rápido. Cuando te haga así, cámbiamela en cuanto te lo diga, Ok, ¿viste? no hay problema. Vamos a empezar de nuevo. Ok, Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Acción Positiva ya en el año 2023. Queremos empezar este programa por expresar nuestra sentida condolencia por el fallecimiento del mayor Rolando Archila Marroquín, un ciudadano ejemplar, un pionero y líder del desarrollo de la radio y la televisión en Guatemala. Nuestra condolencia va para su querida y apreciada familia, para el grupo A. En este programa tuvimos la oportunidad de recibir en varias oportunidades al mayor Rolando Archila Marroquín, quien siempre nos dio su experiencia. Que descanse en paz. Veremos un momentito, ¿eh? No, es que no, ahí ¿qué es José Luis Ortega ahí? ¿Qué hace eso, eh? Es JL. No, pero ¿cuál era mi siguiente slide? Sí, ese como usted me dijo que cambiara. Ah, ahí toca el fondo del volcán. Ah, perfecto. Va, entonces cambiémoslo de una vez ahí, ¿verdad? Ya lo cambiamos. Va. Entonces tenemos que, bueno, ok, vamos a ver pues. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante porque nosotros tenemos que tener claridad en lo que hacemos. ¿Por qué? Y hay cosas que son mitos y hay cosas que son realidades. Por ejemplo, no es la economía per se la que brinda sostenibilidad al desarrollo de un país, es la educación. Por ejemplo, Joseph Stiglitz, premio Nobel, en su libro El malestar de la globalización, señalaba que la educación, la ciencia y la tecnología son la clave para el desarrollo económico. Thomas Piketty, otro destacado escritor, pensador, filósofo, señalaba la importancia que tiene la inversión en educación para el desarrollo económico, la disminución de la brecha de desigualdad y la distribución de la renta. Pero veamos, cerrando este año, ¿cuál es la realidad de la educación en nuestra Guatemala, despidiendo al año 2022 y entrando al año 2023? Encontramos índices terribles para Guatemala. Por ejemplo, nos encontramos en el rango de los países con los peores indicadores de desarrollo humano en el mundo. Y miren qué contrasentido. Cuando tuvimos acá un presidente, un hombre que vino de Tacisco, Santa Rosa, un gran pedagogo, que fue llamado el presidente de la educación. Y sin embargo, la educación no ha sido contemplada como la base del desarrollo. No ha existido voluntad política de los actores que detentan los poderes fácticos y de derecho del país para el mejoramiento cualitativo del proceso educativo, desde la parte curricular, la formación de los docentes, la didáctica
textos, infraestructura y la actualización tecnológica que requiere Guatemala en materia educativa. Lejos quedaron los tiempos del presidente de la educación, doctor Juan José Arevalo. Ocupamos el último lugar de Centroamérica en financiamiento a la educación. Actualmente se destina del Producto Interno Bruto aproximadamente el 2.9%, siendo que el 4.4% es el promedio que se invierte en los países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Costa Rica se destina el 7.2%, Honduras el 5.9%, Nicaragua el 4.3%, El Salvador el 3.8%, todos arriba de Guatemala. Nos sorprende porque algunas grandes multinacionales, cuando tienen que elegir una sede donde poner sus instalaciones, van a Costa Rica o van a otros países. Un tercio de las escuelas en el país carecen de agua, de energía eléctrica, de drenaje sanitario, de mobiliario y de tecnología, aparte de tener un déficit de más o menos 14,000 aulas en el sistema escolar nacional. En el año 2000, Guatemala se comprometió en Dakar, allá en Senegal, que para el año 2015 alcanzaría la universalización del nivel primario como uno de los objetivos en aquel momento del milenio. Lamentablemente, nuestro país no cumplió con ninguno de dichos objetivos. En el año 2009 y 2010 se logró llegar al 98% de cobertura en ese nivel, pero en el año 2022 estamos en un 74.7%, lo que significa un peligroso retroceso. Como el cangrejo, vamos para atrás. Los números están así. La cobertura educativa en la preprimaria, 47%, esa etapa tan importante en que los niños tienen que formarse. Primaria, un 74.7%. Básico 44%, diversificado un 21%. Guatemala tiene un promedio de 5.5 años de escolarización, lo que a todas luces no le permite como pueblo alcanzar mejores niveles de desarrollo. De cada 100 estudiantes evaluados en matemáticas aprueban 7 y de cada 100 evaluados en comunicación y lenguaje aprueban 28. El Foro Económico Mundial sobre Países con Mejor y Mayor Educación 2016-2017 coloca a Guatemala en el lugar 114 de 134 países. Esto, desafortunadamente, correlaciona con los indicadores de desarrollo humano brindados por el PNUD y con la evaluación del cociente intelectual, que aquí ya lo hemos señalado, en que Guatemala apenas alcanzó un 47.72 de promedio, ocupando la posición 196 de 199 países evaluados en el 2021. La educación es una excelente estrategia para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, reducción de pobreza y de la inequidad. El logro de una mejor salud, el empoderamiento ciudadano sobre la vida cívica del país, la mayor competitividad, emprendimiento y la construcción de una democracia participativa. Pero nosotros seguimos en una crisis en nuestro sistema educativo, lo cual obviamente incide negativamente en el anhelo del desarrollo, especialmente para las grandes mayorías. 2 millones de niños están fuera del sistema escolar y los que se encuentran dentro del sistema siguen sin acceso a tecnología, por ejemplo, como un coayudante del desarrollo del proceso de enseñanza del aprendizaje. Actualmente, solo un 12.95% de los establecimientos educativos tienen acceso a computadoras, lo cual verdaderamente es lamentable en esta época en la cual lo que es urgente, lo cual es necesario tener es acceso a la tecnología, acceso
a la banda ancha, acceso a un mundo de información. Las preguntas que nos surgen a todos es, pero esto ha pasado siempre. Esto es crónico. Aquí, como vimos en una de nuestras imágenes, vamos como el cangrejo, para atrás. No estamos caminando para adelante. Millones de guatemaltecos, ya según el INE, somos más de 17.5 millones. Estoy seguro que todos tenemos las mismas preguntas. Pero para hablar específicamente sobre este tema, hemos invitado esta noche a una persona profesional capaz, Juan Alberto Castañeda Juárez, quien es un profesor universitario en la Facultad de Educación de la Universidad Panamericana, Facultad de Humanidades, y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una formación como pedagogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en Administración Educativa y magíster en Política por la Universidad Panamericana, estudios de doctorado en Investigación y Políticas Públicas en INAP-USAC, posgrado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene posgrados en Derechos Humanos por la Universidad de San Carlos también, posgrado en Estrategia por el Centro de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional. En fin, una formación profesional y académica verdaderamente impresionante. Le damos entonces la bienvenida a tan distinguido profesional a este programa. La bienvenida a el licenciado Juan Alberto Castañeda Juárez. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, estimado doctor. Nosotros estamos siempre muy pendientes del proceso educativo, porque personalmente y todos acá en este equipo creemos que educación es la base fundamental para Guatemala. Interesantemente, nuestro programa inicial del año pasado, 2022, también trató sobre educación. Es decir, es un tema que verdaderamente enfatizamos. Antes de que tenerlo acá en la pantalla, nosotros comentamos sobre lo que usted escribió en un artículo en el cual pues se dieron todos los indicadores que mencionamos que hablan de nuestro retraso educativo, de la falta verdaderamente del compromiso con el proceso de desarrollo. Entonces yo le quisiera hacer la primera pregunta, licenciado. Todos sabemos que la educación es la base del desarrollo, pero ¿qué desarrollo podemos nosotros alcanzar si estamos por debajo de la media en América Latina? Por no decir del mundo. Sí, doctor, nosotros los guatemaltecos debemos estar conscientes de la importancia del papel que juega la educación en la construcción de nuestra existencia y en la historia de nuestro país. Debemos de reconocer que la educación constituye una de las estrategias para acceder al desarrollo sostenible, tomando en consideración lo manifestado por Naciones Unidas a través de los ODS, en el cual se declara a la educación como la piedra angular para el desarrollo humano. En nuestro país, a través de los acuerdos de paz, principalmente el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el acuerdo de los derechos de los pueblos indígenas, también los informes de desarrollo humano de Naciones Unidas, en los planes de desarrollo de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, específicamente en el CATUN 32, y como lo decía en los ODS, se reconoce que la educación pues, cumple un papel fundamental para el desarrollo económico, cultural, social, tecnológico, científico y político del país. Tal como lo señalan estos informes, aparte los estudios realizados por la OCDE y la CEPAL, pues nosotros
debemos de tener la convicción en Guatemala de que la educación es la clave para el logro del bienestar individual y colectivo. No es una situación solo de Guatemala, es una situación del mundo. Como un derecho humano fundamental, la educación es un fin en sí misma, pero también es una herramienta para el logro de otros objetivos de desarrollo, como la reducción de la pobreza y de la inequidad, el logro de una mejor salud, el empoderamiento de los ciudadanos sobre la vida cívica del país, mayor competitividad, emprendimiento y la construcción de una democracia participativa. Nosotros, doctor, como usted muy bien lo dijo en la introducción, pues tenemos indicadores que nos avergüenzan ante la comunidad internacional. Por ejemplo, tenemos el 70% de la población económicamente activa que se desarrolla en el trabajo informal, un déficit cercano a los 2 millones de viviendas, el 60% de pobreza y 27% de pobreza extrema en nuestra población, 19% de analfabetismo, que lejos de disminuir, estamos nuevamente incrementándolo. Y lo más grave, doctor, que estamos posicionados en el 6.º lugar a nivel mundial de la desnutrición infantil. Esto pues debería de conducir a todos los foros donde participan diferentes organizaciones de gobierno, la academia, la sociedad civil, los partidos políticos, y para manifestarse y prestarle una atención muy especial a la educación, comprometiéndonos y principalmente los diferentes gobiernos de turno, comprometiéndose a invertir más en la educación, asumiendo, como usted ya lo mencionó, que la educación es la base del desarrollo. Esa Muchas inversión es gracias. fundamental, doctor. Muchas gracias, licenciado. Obviamente, usted lo expresa muy bien, su artículo así lo hacía también. Desafortunadamente, también en algún punto en este artículo usted mencionaba la palabra ese estado de inercia, porque pues los índices, indicadores que usted nos menciona, pues nos estremecen, ¿verdad? De veras nos hacen caer en vergüenza cuando vemos que 50% de nuestros niños por abajo de 5 años están desnutridos en algún grado, lo que usted sabe que obviamente hace que los cerebros de estos niños no puedan desarrollarse como debe de ser. Pero concretamente, licenciado, ¿cuáles serían las medidas que usted diría debemos de tomar? Porque verdaderamente pasan gobiernos, pasan los años, incluso los presupuestos van aumentando para el área del Ministerio de Educación y sin embargo el retraso persiste e incrementa. ¿Cuál diría usted que deberían de ser las verdaderas medidas que tuviéramos que tomar para sacudirnos ese estado de inercia en el que cada vez hay más desigualdad, más falta de oportunidad, la migración continúa cada vez más descontrolada y un deterioro educativo, ambiental, pobreza, etcétera? ¿Cómo concretaría usted las medidas que deberíamos de tomar, licenciado? Así muy concretamente, doctor, las autoridades de gobierno deben de enfocarse en estos momentos de pospandemia del COVID-19 en el acceso a la tecnología de información y comunicación. Es muy importante que Guatemala pueda dar ese salto cuántico o cualitativo en relación a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Si usted recuerda,
el censo del 2018 nos indica que solo el 29% de los guatemaltecos tenemos acceso a la educación, perdón, a la interconexión. Y hay otro dato, doctor, en el tema específico de educación, que solo 2.500 escuelas cuentan con equipo y 163 escuelas cuentan con acceso a Internet. Eso es una barbaridad en este pleno siglo XXI para cualquier país. Entonces, yo pienso que concretamente el acceso a la tecnología de la información y comunicación es algo fundamental, doctor, para comenzar a sacar a la educación del marasmo en que se encuentra. Otra situación, doctor, que hay que tomar en cuenta es la educación para el trabajo. Como lo mencioné, el 70% de la población económicamente activa está en el trabajo informal. Entonces, el Ministerio de Educación puede, a través de la educación pública, de la educación privada, eh, formar a los estudiantes en los diferentes institutos en áreas formativas para el trabajo. Otro asunto que para mí es importante, doctor, es el tema de las políticas públicas. En nuestro país no se le ha dado el lugar que corresponde a las políticas públicas. Como se dice coloquialmente, cada administración que llega al Ministerio de Educación llega a chapucear, llegan a ver qué hacen en la cobertura, a ver qué hacen en la calidad, que son las dos grandes variables de nuestro sistema educativo. Entonces, yo pienso que las políticas públicas deben de jugar un papel muy importante. En este sentido, crear una política pública de calidad educativa estructurada técnicamente, porque actualmente contamos con 8 políticas, pero que no fueron estructuradas, doctor, como se debía, ¿verdad? Entonces, pienso que la política de calidad educativa debería de contemplar algo que es fundamental y que en países como Finlandia, como Singapur, como Corea del Sur, que van a la vanguardia en educación, le han puesto mucha atención, que es el nivel primario, la formación de los maestros para ese nivel primario, la formación profesional en servicio para los maestros del nivel primario, el enfoque relacionado con la dirección escolar, el enfoque relacionado con la supervisión escolar que en nuestro medio, doctor, están abandonadas. Entonces, las políticas públicas tendrían a darnos la orientación necesaria de lo que tenemos que hacer, pero para esto, como usted muy bien lo sabe, los partidos políticos en este año electoral deberían de poner en su agenda política el tema de la educación. Y como yo lo planteo en el artículo, no solo es un tema de los partidos políticos, es un tema de la academia, de las diferentes expresiones religiosas, de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales, porque el problema de la educación no es solo del Ministerio de Educación, es de todos los guatemaltecos. Entonces, en este sentido, doctor, eh, para mí concretamente sería esto, más la ampliación de la cobertura que tendría que hacerse a través de una política de educación a distancia. Deberíamos de tener también el contemplado para el desarrollo
económico, para el desarrollo cultural, para el desarrollo social, el darle la prioridad que se merece al idioma inglés, que es el que nos comunica con todo el mundo y que a través de él, doctor, pues se hace todo tipo de acuerdo comercial por parte de nuestro país. La dignificación de la infraestructura, que es lamentable que una tercera parte de nuestras 35,000 escuelas no tengan agua, no tengan electricidad, no tengan sanitarios dignos, pues esa infraestructura escolar debe de tomarse en consideración en los planes de cualquier partido político. Tenemos un déficit de 14,000 aulas y un déficit de 500,000 de pupitres. Y para mí algo fundamental, y con esto concluyo, doctor, en estos aspectos muy concretos, sería el tema de la nutrición de los niños, porque los niños que están desnutridos no rinden en la escuela. Entonces, tenemos en Guatemala un ejército, miles, cientos de miles de personas que llegan a la escuela primaria y están 2, 3 años en primer grado de primaria y se retiran. Y esas personas nunca van a mejorar su situación económica. Eso sería, doctor. Licenciado, le agradezco muchísimo, verdaderamente, en nombre de nuestra audiencia en Acción Positiva, en nombre propio, pues todas estas importantísimos señalamientos que usted ha hecho. Creo, también coincido con usted, que verdaderamente este no es un problema aislado del ministerio o del ejecutivo o del gobierno, sino que esto es verdaderamente una misión de nación, una visión de Estado que tenemos que hacer para avanzar juntos y pasar a la siguiente etapa. Licenciado, le agradecemos haber estado esta noche con nosotros en Acción Positiva. Fue un honor para mí participar en su programa, estimado doctor Francisco Arredondo. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, doctor. Licenciado, muchísimas gracias. Después de tan interesantes comentarios que hemos escuchado de nuestro invitado esta noche, los cuales reflejan su experiencia en este campo educativo, pues nosotros vamos a hacer algunas conclusiones como las que acostumbramos acá en Acción Positiva. Conclusiones en base a lo que nos dice nuestro invitado y en cuanto a nuestro pensamiento que, como señalé, siempre ha sido hacia la educación. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Primero, la educación debe ser prioridad absoluta de cualquier gobierno y de toda la sociedad. Debe de ser un verdadero proyecto de nación. Es tan grande la crisis, es tan intensa que realmente necesitamos que todos nos subamos al barco para sacar adelante este proyecto. Debe alcanzarse, obviamente, el nivel del financiamiento necesario, pero debe hacerse una reingeniería de las prioridades de inversión, modificando el presupuesto para hacerlo eficiente. Por ejemplo, aquí tengo una gráfica que nos señala que el Ministerio de Educación, a partir ya desde el 2008 en adelante y del 2020 en adelante, ha venido siendo cada vez un ministerio que alcanza uno de los mayores o el mayor presupuesto. Por ejemplo, para el año 2023, el Ministerio de Educación recibirá 22,254 millones de quetzales. Claro que de estos 430 millones van a ser destinados para costear el aumento salarial del 3% para personal de esa cartera. Acá tenemos una gráfica que no es reciente, fue del año 2020, pero básicamente sigue señalando la misma distribución, cómo se reparten estos fondos en ese ministerio. Y vemos que la mayor parte, el mayor porcentaje va para salarios. Estamos de acuerdo con la importancia del recurso humano, es fundamental. Soy maestro de educación primaria,
Admiro y respeto a los maestros de educación, pero tenemos que mejorar significativamente la calidad de nuestro trabajo. Incluso cuando se hacen evaluaciones en las cuales nuestros niños sacan 3% en matemática, 15% en gramática, también los profesores fallan con similares resultados. Es decir, tenemos que trabajar intensamente en esa capacitación, porque no es solo asignar al salario, sino que ese salario debe ser y debe repercutir en mejores resultados, debe ser contrarresultados. Y por último, como decía nuestro invitado, el acceso a tecnología de punta, tecnología de la información es fundamental y debe ser impulsado como política de Estado. Tenemos que entrar en pleno a la era digital. Vivimos en un mundo intercomunicado. Lo que sucede en Guatemala se sabe inmediatamente en el otro lado del mundo, pero también así el acceso al conocimiento. Dicen que hoy no es analfabeto el que no sabe leer, sino que el que no sabe cómo utilizar los medios electrónicos y las redes. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en Acción Positiva. Educación, la clave del desarrollo. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.